Damos una bienvenida muy cordial a esta enseñanza que lleva por título Introducción a la Neumatología. Es una realización del Servicio de Familia de la Renovación Carismática Católica. Hemos estado llevando un ciclo de charlas, de enseñanzas que tienen que ver mucho con la vida de familia. En este caso es la vida en el Espíritu, sobre el Espíritu Santo. Decía el Papa San Pablo VI que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Y todavía en estos tiempos en donde incluso acabamos de celebrar todo este gran acontecimiento de Pentecostés, es mucho lo que nos falta conocer del Espíritu Santo. Siempre recuerdo una simbología, una metáfora muy especial que nos hizo en algún momento la hermana Nancy Keller, esta hermana que fue también de las pioneras de todo lo que ha sido el mover de la renovación en nuestra Iglesia Católica, comparando lo que conocemos del Espíritu Santo con un vaso de agua que se toma del mar. O sea, como que tú estás en la playa, tomas un vaso, sacas un vaso de agua del mar. Eso es lo que conocemos del Espíritu, y el Espíritu Santo es todo el mar. Entonces es que muy especial esto porque tenemos la oportunidad de profundizar cada vez más en esto de que es el conocimiento del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida también a Neptalí Mesa. Él es miembro, junto con su esposa Amparo Selemín, del equipo nacional de Familia de la Renovación. Es quien en este día nos va a guiar en esta enseñanza. Ellos pertenecen a la Renovación Carismática Católica desde hace muchos años y pues están en la arquidiócesis de Ibagué. Así es que nos unimos en este momento para pedirle al Señor que nos hable a través de ellos, que nos hable a través de Neptalí, que seamos nosotros dóciles a esta enseñanza, que se abran nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entender, para recibir cada vez más esta vida en el Espíritu y crecer cada vez más en lo que esto significa y en lo que tiene de beneficio para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Yo te pido, Señor, que unjas a Neptalí en este momento, que tu Santo Espíritu sea saturándolo, llenándolo, guiándolo, y que pues, a través de sus labios se glorifique tu nombre, Señor. Gracias por este espacio. Te invito a que lo disfrutes, a que te vivas en un momento de quietud, en un momento de reflexión, y que de aquí salgas realmente renovado. Así es que damos una bendición a Neptalí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te escuchamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta oportunidad hemos querido, después de esta fiesta solemne de Pentecostés, empezar un seminario que es una introducción a la neumatología. Cuando propusimos este tema, algunos de nuestros hermanos preguntaban, ¿y de qué se trata eso? Y inclusive invité a la hija a la conferencia y entonces me dijo que yo cuando había estudiado la neumología, ella pensaba que eran afecciones de pulmonares. Y entonces por eso me parece importante que tomemos este tema. Como decía nuestro hermano Humberto, del Espíritu Santo, ese mar inmenso e insondable, solamente conocemos un vasito de agua. Y es importante que entonces entremos en esta reflexión. Indudablemente faltarán muchos temas porque como su tema, el título lo dice, es una introducción. Pero posteriormente vamos a manejar el tema del Espíritu Santo en la familia, como una teología neumatológica en relación con la familia, que es un tema que si del Espíritu conocemos poco, de su acción y su sustancia en la misma integración de la familia, sí que desconocemos aún más. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema. Es clave que nosotros entendamos que es importante inicialmente
darnos como a la etimología de la palabra y introducir un poco lo que es el concepto como tal, para después entrar un poquito ya a lo que es lo que puede ser ya la teología del espíritu. Bueno, pues, queridos hermanos, la palabra, aunque suena un poquito rara, neumatología, es algo muy sencillo, porque el griego neuma significa viento, y al espíritu lo hemos representado como un viento. Y logos es el estudio, es el tratado. Luego, la neumatología es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Y mire que hago énfasis en que es el estudio de la persona del Espíritu Santo. En esta diapositiva ustedes podrán observar cómo presento dos elementos claves. Primero, represento al Espíritu con una paloma, porque eso nos va a servir para después hacer la explicación de que realmente tenemos que superar lo que es el signo como tal y quedarnos con el segundo elemento, que es la persona del Espíritu Santo. Algunos han pensado que el Espíritu es como la parte femenina de Dios. Y han dicho que es como esa esencia femenina de Dios que se manifiesta a través de ese viento suave y apacible. Bueno, pero realmente no es como del todo cierto esto. ¿Por qué? Porque el término hebreo ruah, que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento y en nuestras oraciones carismáticas, se emplea mucho eso, ven, el ruah, ven sobre nosotros. Ese ruah en hebreo es viento, soplo, y realmente esa expresión en hebreo es femenina. Pero el griego neuma es neutro, o sea que no tiene como esa connotación de género. Y el latín espíritu es masculino, o sea que no podíamos decir que ni es femenino, ni es neutro, ni es masculino. Es todo en Dios, es toda la manifestación de Dios que se puede palpar a través de su Santo Espíritu. Quiero tomar dos elementos claves de la cita de los Hechos de los Apóstoles, en la cual se nos habla precisamente que el Espíritu es un desconocido. La primera cita de Hechos 17 es cuando Pablo pasa al Areópago y le dice a los atenienses, cuando él observa todas las estatuas que estaban dedicadas a los dioses, dice, veo una estatua que está dedicada al Dios desconocido, pues ese que sin conocerle veneráis es el que yo os anuncio. Pues podríamos decir en esta enseñanza también a ese que veneramos, que celebramos, que clamamos, que pedimos sin conocer plenamente, es el que queremos anunciar. Y la segunda cita también de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo baja a Éfeso y le pregunta a los discípulos, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos le responden, ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está demostrando? En la época de Jesús, el Espíritu todavía no era conocido como tal. Ni siquiera sabían que existiera Espíritu. No sabían que pudiera ser o una persona o una manifestación de Dios. Es el gran desconocido. Pero el problema clave es que aún es el gran desconocido. Como lo decía Humberto y en la presentación de esta enseñanza, su santidad Pablo VI decía, el Espíritu es el gran desconocido. En el Antiguo Testamento esa noción de espíritu era más bien como una manifestación, es decir, se hablaba del viento, del fuego, de la unción, etc. Y poco a poco los profetas y los escritores sagrados van transformando esa en una expresión de la presencia salvadora de Yahvé. Es decir, es como una expresión de que Dios se hace presente.
Sin embargo, eso no quiere decir que todavía se tuviera ya la noción de espíritu como persona. Se habla sencillamente de que el espíritu era la manifestación de Dios. Posteriormente, en Isaías, en Ezequiel, en Joel, ya se habla un poquito más como de que el espíritu es real, es algo concreto, pero todavía no se tiene claridad de que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso quiero tomar en este momento esa frase de la antigüedad, donde se presentó, esa fase donde se presentó una herejía, que era la herejía de Arriano. Él decía que solo el Padre era Dios y que el Hijo era una criatura. Por lo tanto, si el mismo Jesús no era Dios, pues menos el Espíritu, que era sencillamente esa manifestación del Padre. Entonces, se tiene ahí como, digamos, esa expresión de que solamente Dios Padre es Dios. Lo demás son criaturas o son manifestaciones. Esa, como ustedes les dije ahora y ustedes pueden comprender, era una herejía que se conocía en ese tiempo. Pero antes del Concilio Vaticano II, estamos hablando ya de tiempos muy recientes, la teología neumática todavía era muy incipiente, muy escasa. Decía en esta época los padres de la iglesia que el Espíritu era el obrar de Dios, era la acción de Dios. Es decir, se hablaba más del Espíritu como lo que hace el Espíritu y poco a quién es el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia duró muchos siglos reflexionando sobre esa manifestación de Dios a través de su soplo divino, a través de su aliento, su espíritu, pero poco a entrar en la teología exacta de quién es el Espíritu Santo. Inclusive en el pensamiento ortodoxo contemporáneo del concilio de Nicea del año 325 y de Constantinopla, no se podía hablar de que ya esos concilios hubieran dado el título de Dios al Espíritu Santo. Seguían afirmando en la fe que creíamos en el Espíritu Santo como esa intervención de Dios. Miren que estamos hablando ya del año 325 y 385, pero ya en el Concilio Vaticano II, ya la teología y a través del credo ya que nosotros profesamos, ya se habla con claridad del Espíritu como persona. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos ya toda la manifestación y toda la revelación que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Ya Jesús abiertamente nos habla de la profecía de Isaías. Hoy la Arquidiócesis de Ibagué celebró la misa crismal y esta fue una de las lecturas que se hicieron en esta misa crismal, donde Jesús se apropia de esa profecía de Isaías y dice: hoy se cumple esta escritura en medio de nosotros. Hoy el Espíritu ha venido sobre mí. Hoy el Espíritu ha hecho que yo sea esa manifestación que he venido a traer esa buena noticia a los pobres. Y desde ese momento Jesús empieza a prometer el Espíritu a los que crean en él. Y hace esa promesa de una manera reiterativa, hasta el punto que los discípulos estaban esperando ya con ansia que algún día pudieran recibir ese Espíritu Santo, aunque todavía no lo hubieran dimensionado tal como persona al Espíritu como tal. Pero Jesús ya les habla a los discípulos de que ellos deben recibir el Espíritu, porque si no reciben el Espíritu no van a poder ser fieles a su palabra y no van a poder comprender todo lo que Él les ha dicho. Al principio, cuando Jesús les dijo que Él se iba a ir, que los iba a dejar,
ellos no aceptaron y se rebelaron. Señor, no permitiremos que te vayas y donde tú vayas, iremos también nosotros. Pero yo me pongo a imaginar cómo sería la forma en que Jesús le habla a sus apóstoles, a sus discípulos del Espíritu, que ellos terminan aceptando que Jesús debe irse para poder recibir el Espíritu. Y el Señor les dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, yo lo enviaré. Y mire cómo aquí Jesús habla claramente de una persona. Habla, yo les voy a enviar el abogado, el consolador, el paráclito. Ya se habla de un ser como tal. Y inclusive en algunos textos de estos pasajes de San Juan se nos habla de que les va a enviar otro consolador, otro como yo, otro abogado. Aquí introducimos entonces una palabra nueva. Para muchos cuando la escuchamos y cuando oramos inclusive al Espíritu que decimos, ven Paráclito Divino, pues como que en el fondo estamos repitiendo algo que hemos escuchado y aprendido, pero que no hemos asimilado en su etimología como tal y en su significado. Pues Paráclito viene del griego Paráclitos, que significa precisamente eso, el defensor, el que intercede para ayudar, el abogado. Es una persona, es un defensor, pero no es, digámoslo así, como ese defensor que nos representa ante el juzgado y nos cobra por su ejercicio profesional. Y después de que ya nos defiende y le hemos pagado, no tiene nada que ver con nosotros. El Paráclito es algo más, alguien más. El Paráclito es ese defensor que nos defiende desde adentro, que habita en nosotros, que conoce del todo nuestro pensamiento y nuestro obrar. Y es esa persona que siempre está ahí. Por eso Paráclito va más allá de decir un abogado. No, el Paráclito es esa persona que nos lleva a la verdad plena, ese que nos da sentido a todo, que nos hace conocer la revelación y entenderla. Sin el Espíritu nada podríamos hacer, nada podríamos realmente creer. Él es el que alimenta nuestra fe, Él es el que nos permite tener a Jesús en el corazón. El Espíritu hace morada en nosotros. No es el abogado que nos defiende allá en un estrado y se va. No, Él hace morada y nosotros nos convertimos en sus templos. Por eso aquí conviene que aprendamos una expresión nueva. Cuando el Espíritu, que es el Paráclito, mora en nosotros, nosotros nos convertimos en neumatóforos. Es una expresión que de pronto no conocíamos, pero mire que es fácil de aprender, porque tiene la misma raíz de neuma, o sea, viento, espíritu, neuma, y foro, que es llevar a o contener. Es decir, ¿qué es un neumatóforo? Somos nosotros cuando clamamos que el Espíritu venga a morar en nosotros. Cuando nos convertimos en templos vivos de ese Espíritu, y el Espíritu viene y nos inunda y nos satura y nos ilumina, nos convertimos en neumatóforos. Y los que estamos en la renovación carismática, más que cualquiera, tendremos que ser esos neumatóforos que permanentemente están diciendo, Espíritu, mora en mí, Espíritu, no te alejes de mí. En el cumplimiento de lo prometido por Jesús a los discípulos el día de Pentecostés, se cumple entonces esa promesa que había hecho Jesús. Él de muchas formas le había dicho a los discípulos que no se movieran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, que esperaran la venida del Espíritu, que Él iba a venir sobre ellos. Pues ese día de Pentecostés se cumple esa promesa. Y por eso entonces cuando Pablo hace su
cuando Pedro hace su discurso en la plaza después de ese acontecimiento de Pentecostés, le dice, esto es lo anunciado por el profeta Joel, y repite exactamente las palabras que Joel había dicho en su profecía. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Con la orden de Jesús a sus discípulos, id pues, enseñad a las gentes, bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, queda revelada plenamente la existencia de Dios Trinidad. Jesús nos dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre. Ni les dice, vayan, bauticen en mi nombre. No, les dice claramente, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es Dios trino, uno y trino. Y miren esa expresión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí entonces podríamos decir que la revelación se completa en cuanto a la Trinidad tal. Es decir, Dios Padre que crea, Dios Hijo que salva y Dios Espíritu Santo que santifica. Nosotros hemos como asignado, digámoslo así, de una manera como unilateral, esas funciones a la Trinidad. Hemos dicho que Dios es el creador, que Dios es que Jesús es el Salvador y que el Espíritu Santo es el santificador. Pues sí, es válido, pero no del todo. Como estamos en esta introducción a la pneumatología, es bueno aclarar ciertos términos. Por ejemplo, San Agustín afirma que en Dios todo es común, es decir, en cuanto a característica propia de cada persona, porque la creación, la salvación y la santificación son comunes a los tres. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre crea, es cierto, pero cuando el Padre estaba creando era el verbo que decía hágase, o sea, Jesús animando esa creación cuando el verbo que era el principio era el verbo. Pero también en el Génesis se tiene, y cuando todo era caos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ahora sabemos que es el Espíritu Santo, se cernía sobre la superficie de las aguas. O sea que Dios Padre estaba creando, su palabra, que es Jesús, estaba creando, y el Espíritu estaba creando, animando esa creación. Y así todas las expresiones. Por ejemplo, Jesús es nuestro Salvador, pero ¿quién envió a Jesús? El Padre. ¿Quién nos salva? El Padre. ¿Quién nos salva? Jesús. ¿Y quién nos salva? El Espíritu Santo, que hizo posible que Jesús se encarnara en María la Virgen. O sea que la acción salvadora del Espíritu Santo está también ahí presente en la acción de Jesús, en la acción del Padre. Es decir, todas las funciones son comunes a los tres. Joaquín de Fiore decía que el Espíritu Santo le corresponde a la tercera y última época de la historia, o como dicen algunos en la renovación, estamos en la era del Espíritu Santo. No es realmente una expresión afortunada decir eso. ¿Por qué? Porque no podemos decir que la época del Padre pasó, que ya la época de Jesús pasó, porque ya murió por nosotros, y que ahora estamos en la época, en la era del Espíritu Santo, y que ahora estamos nosotros de moda. No es afortunada, porque si la colocamos como el obrar absoluto del Espíritu, sabemos que siempre el Espíritu ha estado ahí, que en el cosmos, en la economía de la salvación, en la iglesia, en todo lo que es la historia del hombre, siempre ha estado ahí el Espíritu. No es esta la época del Espíritu, la época del Espíritu es la época desde siempre, desde la eternidad. La época de Jesús es la época desde siempre, desde la eternidad. Entonces, tenemos que entender que lo que estamos viviendo ahora es realmente como el cumplimiento de esa promesa que el Señor dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu. Es decir, llegará el día en que todos van a recibir ese influjo del espíritu y van a conocer quién es el espíritu, van a conocer que es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
Solo podríamos hablar de era del Espíritu Santo si la referimos a la realidad desde la que debemos interpretar nuestra situación salvífica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que somos conscientes de que sin el Espíritu no podemos hacer nada, que Él nos lleva a la verdad plena, que nadie puede decir ni siquiera Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros pensamos que el Espíritu es el que hace posible nuestra fe, es el que hace posible nuestra entrega, es el que nos santifica, es el que nos hace uno con el Padre, es el que nos hace uno con Jesús, es el que hace posible que toda esa expresión salvífica en la economía de la salvación se cumpla en nosotros, es el Espíritu. Entonces, en cuanto a eso, podríamos hablar de ese Espíritu. Inclusive tampoco es válido afirmar que el Espíritu es el esposo de la Virgen María, como hay un canto que dice que el Espíritu es el esposo de la Virgen, porque realmente el nombre de la esposa se reserva a la iglesia. Eso nos lo refiere el Apocalipsis 22:17. La iglesia es la esposa del Espíritu. La iglesia es como esa manifestación realmente del cuerpo de Cristo que en el Espíritu Santo se hace uno. Pero tampoco podíamos afirmar que es una herejía decir que el Espíritu es el esposo de la Santísima Virgen. Pero nosotros sabemos que el Espíritu descendió sobre María, el poder del Espíritu hizo que se encarnara. Pero el esposo, digamos, de María, el esposo es San José, el esposo es San José, porque así nos lo ha declarado la iglesia y así el ángel le hizo entender a Jesús, a José, que él era el esposo y el padre adoptivo de Jesús. Creer entonces que el Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo es profesar que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, como ya lo profesamos en el credo niceno-constantinopolitano. Es decir, en este credo ya se nos afirma claramente que el Espíritu recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria. Bueno, otros nombres fueron dados por Jesús al Espíritu, el Espíritu de abogado, de verdad, el abogado, el consolador. Pero recordemos que cuando Él nos envió a evangelizar, nos envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que en la iglesia hemos aprendido a dar gloria a Dios diciendo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Es decir, ¿para qué traigo a colación esto? Para que aprendamos que el verdadero nombre del Espíritu Santo realmente es Espíritu Santo. No es ni paloma, ni es viento, ni es fuego, no. Esos son símbolos. Tenemos que superar, tenemos que trascender el símbolo. Yo recuerdo que en una catequesis le preguntaba yo a las personas que estaban ahí, bueno, ustedes cuando van a orarle al Padre, ¿cómo se imaginan al Padre? Y la mayoría decía, no, como un anciano reverente, como un anciano respetable. Algunos iban más allá diciendo con barba blanca, como un abuelito. Bueno, y cuando van a orar a Jesús, ¿cómo se lo imaginan? No, pues como él estaba allá en el monte, hablándole a los discípulos o encima de una barca, o me lo imagino crucificado. Bueno, y cuando van a orarle al Espíritu Santo, ¿cómo se lo imaginan? Y todos contestaban como una paloma, ¿sí? Y entonces uno no podía decir, por ejemplo, ven, o amado Dios Padre Todopoderoso, ven sobre nosotros, o uno no podía decir, ven Jesús amado, y después agregar, y ven paloma. No, nadie dice eso, nadie dice eso. Entonces tenemos que aprender que realmente el Espíritu Santo es el nombre de la tercera persona de la Santísima Trinidad y que más que un viento y más que una paloma y más que todas esas cosas, es una persona.
es una persona. Es decir, tenemos que superar, tenemos que trascender al símbolo. Así como nadie de nosotros le dice a Jesús, oh amada, amado pez, o amado espiga, o amado pan. No, todos decimos amado Señor Jesús. También tenemos que aprender a decir amado Espíritu Santo. En la tradición latina el credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Quiero que aprendamos esta expresión, filioque, y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Esa expresión en latín es filioque. Ese filioque, ¿qué significa? Que el Padre y el Hijo, ese es el que hace posible en esa amor infinito entre los dos, que realmente el Espíritu Santo se manifieste entre ellos como el amor entre ellos dos. O sea que el Espíritu procede tanto del uno como del otro, en un solo principio, en un solo acto de inspiración. Igualmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 247, dice que la afirmación de Filioque no estaba tan claro antes del Concilio 381 del año 381 en Constantinopla. Todavía no estaba muy claro. Después es que se habla claramente que el Espíritu procede de los dos. San Atanasio nos dice que el Espíritu procede del Padre y el Hijo, no por vía de generación, como lo fue el Hijo, que fue engendrado, no creado. Y por eso en el credo decimos así claramente, engendrado, no creado, porque eso era para rebatir la herejía arriana que decía, de los arrianos, que decía que Jesús era una criatura, porque había sido creado. No, es engendrado por el Espíritu. Y en virtud de una corriente mutua e inefable de amor entre el Padre y el Hijo, está el Espíritu Santo. Ahora sabemos con claridad que el Espíritu Santo no es algo, sino alguien. ¿Y quién es ese alguien? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso yo los invito, a partir de esa primera enseñanza que hemos tenido, que de ahora en adelante aprendamos a clamar al Espíritu Santo como el amado Espíritu. Que cuando nos estemos dirigiendo a Él, le estemos diciendo siempre, ven, amado Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Vamos entonces, queridos hermanos, a terminar esta primera reflexión sobre la introducción a la neumatología, donde hemos aprendido realmente que el Espíritu es alguien que está a nuestro lado como el Paráclito, como el que mora dentro de nosotros, como el que nos defiende desde adentro, como la presencia viva de Dios en nosotros, y que por eso nos hemos convertido en neumatóforos, que vivimos y existimos gracias a la presencia de ese Espíritu en nuestras vidas, que de Él proviene la fe, que de Él proviene lo que creemos, y que cada vez que nos abrimos más a su gracia, podemos entonces abrirnos más al conocimiento de Dios. La revelación ya está plena, pero en la medida que nosotros abrimos al Espíritu, podemos entonces entender aún más esa revelación y comprender esos misterios, para que, como decía San Agustín, no caigamos en esa expresión de querer echar todo el agua del mar en un rotico de la arena, porque como es imposible hacer eso, también es imposible comprender ese misterio de la Santísima Trinidad, si no es el Espíritu el que nos lo ilumina y nos lo hace comprensible a nuestro entendimiento. Entonces vamos a terminar con una pequeña oración clamando al Espíritu Santo. Y vamos a decir todos, ven sobre nosotros, oh amado Espíritu Santo, oh amado Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, a iluminarnos, a llenarnos de fuego y de calor, a hacer en nosotros esa obra. Pero tú, amado Espíritu, ven a morar, ven a penetrar cada parte de nuestro ser, ven a hacer
de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, templos vivos donde tú puedas morar, donde tú puedas actuar. Te abrimos de par en par el corazón para que tú continúes obrando en cada uno de nosotros. El amor del Padre, que la comunión del Espíritu y la salvación de Jesús habiten siempre en nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan ustedes un resto de semana muy feliz en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Bueno, Humberto. Damos las gracias a Neftalí por esta bella enseñanza que nos ha también hecho sentir esa necesidad de vernos cada vez más cercanos y llenos del Espíritu Santo y sobre todo de conocer qué es el Espíritu Santo y promoverlo y enseñarlo. Como familia tenemos esa meta, ¿no? Esa función como cabezas de hogar, como padres, que podamos reunir a los hijos y hablarles de esta enseñanza. Pues no sé si alguna de las personas que están en la sala tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario acerca de esta enseñanza que hemos recibido. Si alguno lo desea, pues puede abrir su micrófono o me indica aquí también pidiendo la palabra y con mucho gusto le damos la palabra a quien lo desee. Bueno, Samuel, has abierto tu micrófono, entonces te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Qué agradable encontrarnos y de verdad que son momentos en los cuales tenemos que superar unas etapas de la historia, que no nos podemos quedar en las etapas o en las historias, sino que tenemos que superar nuestra vida a través de esa fuerza, de esa gracia que Dios nos ha dejado con esa promesa magnífica de su Santo Espíritu. Pero ¿qué es esa misma promesa? La gracia de Dios mismo en nosotros, Padre e Hijo, ahí morando en nosotros. No solamente está el Espíritu, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. O sea, la divinidad completa, perfecta, está morando en nuestros corazones. Y desde ahí nosotros tenemos que dar unas luces nuevas para que esta espiritualidad carismática nuestra sea una espiritualidad que avance, una espiritualidad que ilumine, una espiritualidad que acompañe, pero más que todo, una espiritualidad que ame como Padre Dios. Nuestro Padre Dios nos ha amado y nos ha dejado todos estos regalos maravillosos que hoy compartimos en esta conferencia y en esta enseñanza. Muchas gracias. Cuéntanos desde dónde nos estás hablando y pues quién eres. Yo soy Samuel, el diácono permanente de la ciudad de Ibagué. Ah, bueno, muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien. Si alguna otra persona quiere comentar algo, no sé. Bueno, yo quiero... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quiero darle pues las gracias a Neftalí por dejarse tomar por el Espíritu Santo, por hablarnos de esta manera tan sabia, por dar a conocer la esencia importante, la verdadera esencia del Espíritu Santo. Porque es que hay que saber quién es el Espíritu Santo. A veces se nos olvida la acción maravillosa, lo importante de su ejecución. A veces se nos olvida quién es realmente el Espíritu Santo y hay que saber reconocer que cuando arde nuestro corazón es porque el Espíritu Santo está fluyendo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que permite que vivamos, que sintamos la presencia de Dios. Es el mismo Espíritu el que permite la acción de Dios, de Él mismo en nuestro ser. Entonces es maravilloso que podamos tener estos espacios donde le demos al Espíritu Santo el lugar que tiene, el lugar que se merece. A ver si digo bien la palabra. Me uno y qué alegría poder hacer una gran neumatófora para poder
seguir clamando la presencia del Espíritu Santo y viviendo esa presencia en mi vida. Muchas gracias, Neftalí. Muy bien, ya aprendió esa expresión, muy bien. Muy bien, sí. Bueno, si hay alguien más que quiera hacer un comentario. Aquí está, te escuchamos, Mabel, que está muy bien acompañada ya por Catalina. Sí, aquí Catalina y yo pues muy contentas con esta enseñanza. Como se manifestaba al inicio de la conferencia, a veces el Espíritu Santo es el desconocido, ¿no? Y yo pensaba, mejor dicho, con todo esto que he aprendido en esta tarde a través de esta conferencia, es para mí de cierta manera que el Espíritu Santo es desconocido en muchas partes, ¿no? O sea, todo lo que nos ha explicado esta tarde Neftalí, para mí algunas cosas no las había escuchado, no las tenía claras, y es una bendición poder aprender de esta manera. Este espacio, como lo decía el hermano Samuel, es maravilloso en el compartir de las cosas de Dios, ¿no? Y me encantó sobre todo ese amor, es con lo que Neftalí nos enseñaba, la oración tan hermosa en la parte final, que yo digo, este hombre está enamorado de Dios, tiene la gracia del Espíritu Santo, y yo digo, anhelo también para mí y para mi familia, que el Espíritu Santo pueda fluir de esa manera como lo hace en él y en otras personas que ya llevan un caminar un poquito más avanzado. Muchísimas gracias, Neftalí, hermoso, y un saludo especial para todos los que están acá conectados. Bueno, muchas gracias también a Mabel. Pues yo creo que ha sido realmente una enseñanza que nos ha edificado a todos. Recuerden que este espacio está siendo propiciado a través del Servicio de Familia de la Renovación Carismática Católica. Esta enseñanza quedará disponible en el canal de YouTube de la Renovación para que ustedes también la puedan volver a escuchar y también promoverla. Siendo nomás el tema ya, pues damos las gracias a todos por su asistencia, a Neftalí también por su gran aporte, y pues te pongamos en manos del Señor en lo que queda de este día, y donde estés también viendo esta enseñanza, que sea el Espíritu Santo quien guíe tu vida. Entonces, que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Estén pendientes porque seguimos con nuestras enseñanzas. Están periódicamente, estén pendientes porque vamos a ir avisándolas. Hasta pronto. Bendiciones.